libro, este lanzamiento del libro Economía Informal e Informalidad en una Sociedad Multiétnica. De hecho, no es 100% correcto porque no solamente es un libro, sino también tiene muchos conceptos, muchos partes digitales también. Hemos publicado y seguimos publicando varios videos documentales sobre el video donde aportan todos los autores del libro. Así que para nosotros es de gran agrado que hoy pudimos reunir respectivamente 4 de los autores del libro, y el tema siempre ha sido de mucha importancia para la Fundación Konrad Adenauer. La Oficina Bolivia trabajaba por más de medio siglo apoyando en el fomento de políticas públicas en pro del bienestar de los bolivianos, la democracia y el Estado de Derecho. Y a lo largo de este periodo de trabajo, uno de los problemas económicos que se ha hecho evidente en los años de democracia es justamente la economía informal, que ha crecido de manera importante. Para mí personalmente, que llevo ahora más de 3 años en Bolivia, siempre ha sido muy impactante esta situación, o muy impresionante esta situación de los mercados informales, pero también de los pequeños negocios y cómo estos luchan por el éxito económico, el éxito social. Y así que nuestro acercamiento con este libro no ha sido un acercamiento de prejuicios o algo así, sino justamente quisimos explorar la situación de la informalidad en Bolivia como una realidad que hay que asumir sin prejuicios, pero sí observando muy claramente las razones por las cuales tenemos este nivel de informalidad en Bolivia y también sus efectos, obviamente. Tenemos en Bolivia altas tasas de desempleo y una rápida migración hacia las zonas de las zonas rurales a las urbanas, y lamentablemente tenemos la situación que no tenemos los correspondientes aumentos de empleo disponible en las industrias, en el sector formal. La industria misma, como todos sabemos, ha sufrido mucho en los últimos 20 años en Bolivia, lamentablemente, y se ha hecho muy complicado de efectuar negocios de manera privada en Bolivia. Eso se tradujo también en altas tasas de empleo en el sector de los servicios y justamente en el sector de los servicios informales. Así que nuestra idea del libro, de la publicación de los documentos digitales, justamente es una sobria observación y un análisis muy claro basado en los factos, en lo facticio, de la situación actual de Bolivia, cuáles deberían ser las consecuencias, qué deberíamos enfrentar, qué base tenemos en este momento. Obviamente la informalidad en Bolivia tiene ciertas, si lo queremos llamar así, ventajas. Tiene una altísima flexibilidad. Obviamente el sector informal puede reagir muy rápidamente, tiene una capacidad también de absorción de la fuerza laboral bastante impresionante, pero obviamente también la situación de la informalidad nos plantea ciertos retos que son justamente la calidad y la inseguridad del empleo, en cierta manera la regulación estatal que es alta en Bolivia, de alguna manera en ese sentido se vuelve una ficción si 70% de la población estén trabajando en el sector informal. Obviamente lo regulativo del Estado también es un desafío para el Estado, obviamente, para la recaudación de fondos también. Y aunque algunas actividades ofrecen medios de vida e ingresos razonables, ya mencioné el Alto, los mercados de Cochabamba, Santa Cruz, obviamente han generado una élite mercantil de la informalidad. La mayoría, lamentablemente, de las personas que trabajan en la economía informal están expuestas a condiciones de trabajo inadecuadas e inseguras y tienen altos niveles de indicadores bajos, por ejemplo, en analfabetismo, tienen poca calificación y también les faltan oportunidades de formación. Y justamente también mirando al futuro nos tenemos que poner un poco la pregunta, el empleo juvenil en los siguientes años es una gran tarea, hablamos mucho del bono demográfico, ¿qué futuro queremos para los jóvenes en Bolivia? Y tenemos que preguntarnos también este aspecto.
Ahora la pandemia obviamente del COVID-19 ha aumentado el desempleo y ha obligado a generar empleo en el sector informal. Y tenemos que ver que una de las razones por la cual hemos lanzado esta publicación es también fomentar la discusión sobre qué políticas públicas diferenciadas se deberían implementar para generar un empleo digno y un empleo sostenible. Así que eso es la meta de economía informal e informalidad en una sociedad multiétnica. Y en esta publicación exploramos justamente en 12 capítulos, con 12 autores y autoras, y los videos documentales y nuestras presencias en redes sociales, esta situación. Y ahora estamos con una selección ilustre de estos autores. Estamos con Rubén Ferrufino, estamos con Joaquín Morales, con Ludwig Torres, y también con Iván Velázquez, que también le agradezco mucho, que figura como editor y autor del libro. Y también quiero agradecer mucho a nuestros colegas de la Fundación Konrad Adenauer, que en este momento nos ayudan en la realización de este evento, y a todos y todas de ustedes que nos honran con su interés. Y les invitamos a ahora escuchar las ponencias de los autores. Muchísimas gracias y muchos saludos. Muchas gracias, estimado Georg. Una de las cosas que Georg no mencionó es que la idea de esta publicación justamente vino de Georg, quien sugirió incluir el análisis de la informalidad en la agenda de investigación de la Fundación Konrad Adenauer. Una de las cosas que quiero mostrarles ahora es algunas tendencias y algunas ideas que hemos visto a lo largo de la publicación. Primero, dos ideas fuerza han movido esta publicación. El primero es que hay un agudo déficit de trabajo decente, y segundo, este porcentaje es desproporcionado y hay una gran cantidad de trabajadores pobres. Y una de las cosas que está asociado al tema de la informalidad es que hay altos niveles de pobreza, y se podría decir que de alguna manera los trabajadores que están dentro de la informalidad tienen ciertos elementos de vulnerabilidad. Esa es una de las cosas importantes. Ahora, en términos de algunos datos que vemos nosotros, hemos identificado que entre el 75 al 80% de la economía en Bolivia es informal. El 75% es un dato del Instituto Nacional de Estadística al 2018. El Fondo Monetario Internacional estimó que la economía boliviana era informal en un 80%, y algunas otras instituciones estimaron que estaba entre el 76 al 78%. Entonces, es importante el rol y el papel del sector informal en la economía, ni duda cabe. En segundo lugar, es un fenómeno más urbano que rural. Esa es otra de las características de Bolivia, aunque también en el área rural hay actividades de carácter informales, pero considerando que La Paz, Cochabamba, Santa Cruz presentan una importante cantidad de población, el 70% de la población vive en el eje central, y se da con una fuerte presencia el tema del sector informal. El tercer elemento de las características en Bolivia está asociado que forma parte del sector terciario de la economía, identificado fundamental y esencialmente en el tema de comercio, servicios y transporte, que serían las tres características que podemos mencionar. ¿Cómo influye el tema de la informalidad en economías pequeñas como la boliviana? Primero, una de las cosas que recomienda y hemos visto a lo largo de la evidencia empírica identificada es gobernanza frágil. Es una de las cosas que hace, que incrementa el tema de la informalidad. Por otro lado, la gobernanza frágil está asociada a políticas macroeconómicas y sociales fundamentalmente inadecuadas, ineficaces, encubiertas o mal aplicadas. Y por otro lado, el tema de la institucionalidad, ¿no? Marcos jurídicos e institucionales desfavorables y la gobernanza frágil hacen y configuran un sector informal con diferentes problemáticas y diferentes problemas.
Otra de las características que también es importante y que afecta a la informalidad en Bolivia es el tema laboral relacionado con su normativa. Hay un rezago en la normativa laboral. Nuestra normativa laboral es aproximadamente data de los 30, ¿no? Y obviamente esta normativa, estas leyes, estos decretos, estas resoluciones que se han venido sacando hace mucho tiempo atrás, está rezagado, está desactualizado, no responde a los desafíos del siglo XXI y a las nuevas formas de empleo, trabajo, temas virtuales que están relacionados con el empleo, temas de productividad, etcétera. Y por otro lado, que en Bolivia hay una excesiva norma y disposiciones conexas afectan este entorno relacionado con la informalidad. Por otro lado, hemos identificado en la publicación que de alguna manera la data debería estar actualizada. Sin embargo, por ejemplo, tenemos que el desempleo urbano calculado entre el 2017 y el 2018 mostraba que el desempleo alcanza el 4.27%. Sin embargo, hemos visto el año pasado, entre el 2020 y 2021, por efecto del coronavirus, ese número sin duda hay una probabilidad alta que se ha incrementado en términos de desempleo. En términos del empleo informal, el INE calculó aproximadamente un 73.2% al 2017 y creemos que también por efecto del coronavirus esas cifras sin duda se han incrementado. Algunas ideas vinculadas a lo que hemos visto a lo largo de la publicación es que de alguna manera el 62,3% del Producto Interno Bruto básicamente ha representado al trabajo informal, ¿no? Esa es una de las características fundamentales. Y en estudios de la OIT al 2019, más del 60% de la población ocupada mundial se gana la vida en el tema de la economía, de lo que conocemos como el tema de la economía informal. Entonces, los diferentes artículos a lo largo de la publicación nos muestra que el sector informal es asimétrico, o sea, enteramente desigual. Las empresas, los empresarios, los individuos, los hogares que trabajan al interior del sector difieren ampliamente en términos de niveles de ingreso que generan en los diferentes mercados, por ejemplo, en el eje central, en la Oyustus, o en Cochabamba, en la Cancha, o en Santa Cruz, en la Ramada o los Pozos, por ejemplo. Por edades son diferentes, niveles de educación, situación de empleo, sector al que aportan el empleo, niveles de productividad, dimensiones, grados de cobertura y protección social y laboral. Entonces, configuran un sector informal para el caso de la economía nacional altamente asimétrico y desigual. Por otro lado, consideramos a lo largo de la publicación que tres cosas deben seguirse estudiando. Esta publicación sin duda es un aporte a la investigación, sin embargo no es un tema cerrado, no es un tema que ya está analizado, sino consideramos que debe seguir explorándose, por ejemplo, las condiciones de trabajo que se presentan en la economía informal para el caso boliviano. En segundo lugar, ¿qué factores impulsan al tema de la informalidad? Y finalmente, ¿qué políticas innovadores en este nuevo contexto, en esta nueva normalidad post-COVID tenemos para facilitar, digamos, transiciones entre la economía informal a la formal, o si no es así, para mejorar las condiciones del trabajo al interior de la informalidad? Entonces debemos entender que el análisis y el estudio de la informalidad, como lo ponemos en la publicación, es multidimensional y deberíamos de alguna manera analizar al sector informal como tal, el empleo que genera el sector informal y a nivel macro y meso el tema de la economía informal como tres dimensiones altamente importantes. La posición de la OIT la presentamos en esta diapositiva y de alguna manera trata de identificar la OIT, que es la institución que ha trabajado más sobre la temática aproximadamente desde 1972 en un informe sobre Kenia, establece al 2020 la transición a la informalidad y los elementos que presento en la diapositiva serían algunas políticas para favorecer o algunas estrategias para el trabajo decente.
Y por otro lado, consideramos nosotros, tenemos un acápite muy pequeño en el tema del libro, porque básicamente fue construido antes de la pandemia y antes del coronavirus, pero tenemos un breve acápite donde hacemos un análisis COVID versus informalidad. Identificamos 4 pilares fundamentales en base a las recomendaciones de la OIT y del Banco Mundial, que deberíamos estimular a la economía y al empleo en tiempos de coronavirus, apoyar a las empresas y los empleos y los ingresos, por otro lado, proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, y el pilar número 4 en este tiempo que nos toca vivir, buscar soluciones mediante el diálogo social, identificando políticas públicas de carácter sectorial para cada uno de los sectores, porque los sectores en Bolivia son claramente diferenciados, tienen sus necesidades, etcétera. Otra de las cosas que quisiera mencionar en esta segunda parte es los contenidos del libro, que es lo que básicamente los autores han tratado de identificar. Y tenemos un primer bloque, que es básicamente un bloque de capítulos teóricos y que ven algo de evidencia empírica. La primera parte teórica fue desarrollada por mi persona. En la segunda, Horacio Valencia hace un análisis empírico de la evolución de la informalidad en casi 2 décadas para el caso boliviano. José Gabriel Espinosa hace un análisis muy interesante acerca del tema de la informalidad versus el cambio tecnológico, cómo afecta el cambio tecnológico o ha afectado a la informalidad y de qué manera están amenazados los empleos informales. Ese es el primer bloque de estudios que tenemos. El segundo bloque está formado por algunos estudios de caso y es Elizabeth Jiménez, profesora de la Universidad Mayor de San Andrés, con Miguel Fernández, nos hablan acerca del trabajo en varios mundos y las estrategias laborales de los productores de quinoa. Bolivia es un exportador muy importante de la quinoa y básicamente Elizabeth Jiménez y Miguel Fernández proponen que las estrategias de la quinoa transitan en ambos mundos, el mundo rural versus el mundo urbano y entre el mundo formal y el informal. Solás Sardán básicamente hace un análisis enfocado estrechamente en el tema de género. La brecha salarial de género es el título de su publicación, de su capítulo, y obviamente ella establece que hay muchas tareas pendientes relacionadas con ello. Y Miguel Fernández también nos hace un análisis acerca del rol de los sindicatos y de la institucionalidad que está detrás de las organizaciones relacionadas con el tema de la informalidad. En el tercer bloque tenemos al tema de la institucionalidad. Rubén Ferrufino nos aporta con un trabajo que él lleva de varios años acerca de cómo la política tributaria puede ser un incentivo a la formalidad y qué opciones de reforma tendrían. Lo tenemos a Rubén y ampliamente nos va a explicar acerca de su visión el día de hoy. Joaquín Morales nos colabora con el tema junto con Solange acerca de las instituciones que empujan hacia la informalidad. Después tenemos a Ludwig Torres, que habla acerca de la segmentación del mercado laboral y el trabajo informal. Hace un análisis entre 1996 al 2018. Y finalmente, el último bloque de capítulos, tenemos capítulos misceláneos. Por ejemplo, Ricardo Jiménez Palacios, que es un profesor de una universidad peruana, él nos hace un análisis acerca de las temáticas fronterizas de informalidad que se presentan en el corredor peruano-chileno. El título de su investigación se llama Desigualdades de género en el comercio informal, dinámicas de valor, sindicalización y criminalización en el corredor fronterizo peruano-chileno. Después tenemos el análisis de César Ramos, con mi persona, que hacemos un análisis de los determinantes del mercado laboral y el empleo informal entre el 2017 y el 2018. Y finalmente cierra Joaquín con otro aporte a la publicación y él se hace la siguiente pregunta, que por qué optamos los bolivianos al tema de la informalidad, y él hace un análisis acerca de los beneficios económicos y no económicos en la informalidad como parte ya de varias publicaciones que Joaquín ha venido presentando sobre la temática, y lo tenemos acá para que nos pueda discutir lo que él ha encontrado. Muchísimas gracias, y quiero ahora pasar a la exposición de Joaquín Morales, del doctor Joaquín Morales Belpaire,
que él básicamente es director del Departamento de Economía de la Universidad Privada de Bolivia. Obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Namur, en Bélgica, dependiente del Center for Research in the Economics of Development, y es investigador senior y profesor universitario. Adelante, Joaquín, por favor. Él nos va a hablar acerca de las instituciones que empujan hacia la informalidad. Excelente, muchas gracias, Iván. Muchas gracias a la Konrad Adenauer por tan importante iniciativa. Yo creo que es un libro absolutamente necesario. Y cae muy bien porque justo estaba trabajando en el tema, así que me conviene mucho, ¿no? He estado muy feliz de participar en este libro. Como lo decía Iván, tengo 2 capítulos. El primero lo escribimos con Solange Chardin, que también tiene su propio capítulo aquí. Y bueno, tratamos de hacer un poquito un censo de qué es lo que el Estado estaría haciendo mal, ¿no? Cómo las instituciones formales estarían empujando a una parte considerable de la población a trabajar en el sector informal. Solange se concentra en la regulación a nivel municipal y yo me centré un poco más en la regulación a nivel del Estado, ¿no? Y Iván lo había mencionado antes. El FMI en un estudio que ha sido bastante controversial, salió en 2018 con una técnica llamada MIMIC de múltiples imputaciones, múltiples causas, estima que la talla de la economía informal, que básicamente cuánto representa la economía informal dentro del PIB, es del 62%, la tasa más elevada en América Latina y la segunda en el mundo después del estado caucásico de Georgia, ¿no? Entonces, queremos ver cuáles son las cosas que están correlacionadas con en este capítulo, ¿no? ¿Por qué la economía boliviana es tan informal? Argumento en el otro capítulo que la economía boliviana informal también es informal porque a ciertas personas les conviene ser informal y quisiera tocar un poco ese tema más adelante, pero también porque es muy difícil ser formal en Bolivia, ¿sí? Es muy difícil ser formal en Bolivia. Hay varias teorías que tratan de buscar eso, pero la aproximación más conocida es la teoría un poco neoclásica, empezada por la tradición de Hernando de Soto en los años 80 y 90, donde dice, bueno, el problema es que el Estado es muy grande, la normativa es muy complicada, el Estado es básicamente depredador y hacer cualquier tipo de trámite es demasiado complicado para formalizar mi emprendimiento, o si tengo un emprendimiento en el cual quiero contratar personas, es demasiado difícil contratarlas, ¿no? Hemos hablado de la legislación laboral anticuada, pero la pregunta que más nos hacemos es por qué es tan difícil emprender, ¿no? ¿Por qué es tan difícil emprender en Bolivia? Tratamos de usar los indicadores del Doing Business, que tienen un montón de controversias. Es más, la influencia de Hernando de Soto en el índice de Doing Business es absolutamente fundamental. Y dentro de ello se ve que Bolivia realmente está muy mal en indicadores como ser el número de procedimientos que se necesita para abrir una empresa. La carga tributaria es muy importante. No me voy a meter mucho al tema porque Rubén nos va a hablar mucho más a detalle sobre la temática fiscal. Pero los procedimientos burocráticos sin duda son una de las razones más importantes, ¿no? Por ejemplo, el Doing Business reporta que se necesita utilizar 1.025 horas por año para organizarse y pagar sus propios impuestos, ¿no? Que la carga tributaria es muy importante, no tanto por el IVA y el impuesto a las utilidades comparado al resto de la región, pero el impuesto a las transacciones, para el cual es bien difícil tener algún tipo de reducción, es un pago obligatorio y que puede representar finalmente una proporción muy importante de la carga tributaria, ¿no? Y otro de los temas que es absolutamente fundamental y es algo que estamos viviendo aquí, es que para que prospere el comercio, para que prospere el sector formal, se necesitan contratos, se necesita un marco jurídico adecuado, y la inseguridad jurídica en Bolivia, no es un secreto para nadie, es terrible, ¿no? Los indicadores muestran que nuestros tribunales están entre los peores del continente, que no hay tribunales especializados en temas comerciales, que muchos temas terminan arreglándose fuera del tribunal, pero no por conductos regulares. Y entonces esto genera, por un lado, una serie de círculos viciosos, ¿no? La gente que quiere formalizarse se encuentra con todo tipo de barreras para entrar, y
lo que es peor todavía, una vez que entra, mantenerse formal es difícil, ¿no? Porque tengo que seguir lidiando con todos los procedimientos, tengo que estar renovando licencias y patentes, resulta que me equivocó en un formulario cuando estaba pagando impuestos y tengo que pagar una multa, a veces las multas son extremadamente drásticas. Entonces, si yo decido formalizarme, lo más probable es que me termine asustando y me salga, ¿no? Entonces, si uno ve los datos de la encuesta de hogares, por ejemplo, la encuesta continua de empleo, una regularidad que ve es que mucha gente a la que se le pregunta si su emprendimiento tiene un NIT, responde no sé. Es un poco difícil no saber si tengo NIT, y probablemente lo que ha pasado es que he activado un NIT hace unos cuantos años y no lo he vuelto a tocar porque la vez que he ido a pagar impuestos me he encontrado con una muy mala sorpresa, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas hacen que sea extremadamente difícil formalizarse, y además hace que obviamente el Estado, necesitando más recursos fiscales, trate de extraer más fondos de la base inmóvil que tiene, ¿no? Típicamente recursos naturales o empresas suficientemente grandes, se apoya mucho en multas, sanciones drásticas, haciendo que por un lado esto crea un desincentivo muy fuerte para formalizarse, por otro lado cada vez quiero extraer mucho más de aquella base impositiva inmóvil que tengo, haciendo que finalmente me estoy sosteniendo en cada vez menos personas, lo que puede terminar en una situación totalmente insostenible a largo plazo, ¿sí? No sé si tengo mucho más tiempo. Un poco más quisiera elaborar entre... Bueno, estas barreras las conocemos, ¿no? Yo en el capítulo con Solange identificamos en la presión tributaria, sobre todo, no tanto en cuán elevados, pero cuán difíciles son de pagar los impuestos, uno de los principales motivos, y luego en la inseguridad jurídica, las dos barreras principales para ser formales. Ahora, la pregunta es, no solamente hay las barreras del Estado para que yo sea formal, pero también hay ciertas razones que hacen que a mí me conviene ser informal, a veces puedo elegir entre los dos, y la pregunta es, ¿por qué elegiría entre los dos, ¿no? Un motivo principal puede ser que en un Estado, en un mercado regulado, donde hay normativa, normalmente yo no puedo hacer colusión con otras empresas, ¿no? Eso es una práctica anticompetitiva y esto es ilegal. Si trabajo en el sector informal, hacer colusión con otros agentes es mucho más fácil, no estoy regulado, y entonces esto es lo que vemos en las actividades de comerciantes que mencionábamos en la Ramada, en la Cancha, en el Eloy Salmón, etcétera, donde muchas veces hay un proceso de asociación entre los diferentes comerciantes, donde se mutualizan costos, cosa que normalmente está totalmente prohibida para la empresa privada formal, y esto puede ser económicamente muy interesante, ¿no? Además de esto, hay una tradición grande de que las personas que trabajan en el sector informal son migrantes del campo, y hay una tradición de diversificar las actividades económicas, ¿no? Y los estudios son consistentes. Una de las razones principales para ser informal es porque permite flexibilidad, porque permite cambiar de sector, porque permite adaptarme a mis propios horarios, no tengo que lidiar con jefes, no tengo que lidiar con colegas. Entonces, ese tipo de flexibilidad frecuentemente es bienvenido, sobre todo para mujeres que tienen niños pequeños que requieren de esta flexibilidad, pero además permite la diversificación, ¿no? Cuando yo estoy decidiendo si me formalizo o no, los modelos típicos lo que van a hacer es decir, ¿cuál es mi beneficio? Mi beneficio es no pagar impuestos. ¿Y cuál es mi riesgo? El riesgo es que me detecten y yo reciba una sanción muy fuerte. La probabilidad de detección en Bolivia es chiquitita, y además si tengo muchas pequeñas actividades, es difícil que estas pequeñas actividades sean detectadas, ¿no? Si tengo una actividad muy grande, esta va a ser más fácilmente detectable por el Estado. Si tengo muchas pequeñas actividades, cada vez voy a tener un costo fijo de formalizar cada una de estas actividades. Entonces, si mi estrategia principal es la diversificación, la formalidad se vuelve muy cara cuando estoy diversificando, y entonces esto implica también que es mucho más interesante económicamente ser informal, ¿sí? Y por último, hay razones que no son puramente económicas para ser informales, ¿no? Entre ellas están, bueno, generalmente vemos con malos ojos a los informales porque decimos están siendo inmorales, no están contribuyendo al bien público, no están pagando impuestos, no están protegiendo a sus trabajadores. Y cuando uno considera si es moral o no es moral ser informal, muchas veces va a depender del contexto en el que vivo, ¿no? Muchas veces va a depender de cuán legítima considero que es mi actividad, ¿no? Si yo no pago impuestos, ¿quién es la víctima? La víctima es un poco todo el mundo, pero eso está totalmente diluido, ¿no? No es lo mismo que asaltar a alguien, donde claramente es identificable la víctima.
¿no? Y además, pagar impuestos al final es para que no sé muy bien qué es lo que va a hacer el Estado con esta remuneración. Entonces, el tema de la legitimidad se va diluyendo un poquito también si confío menos en lo que va a estar haciendo el Estado, ¿no? Y además todos mis pares están evadiendo. Entonces, si todos mis pares están evadiendo, porque yo sería el único que no está contribuyendo, sobre todo si la capacidad de detección del Estado es muy bajita, ¿no? Y además de esto, al final no estoy haciendo nada malo, estoy generando empleo, estoy distribuyendo bienes que no habría. El caso de la tecnología es extremadamente importante. El software en una cantidad muy importante en Bolivia es pirata e ilegal, porque básicamente la mayoría de la gente no podría acceder a software pagando las licencias. Y esto hace que yo siento que estoy contribuyendo con una misión, permitiendo el acceso a la tecnología que de otra manera no sería accesible para la mayoría de la población, ¿sí? Entonces, creo que es importante hacerse la pregunta de estas actividades que son informales en nuestro país son normales, son cotidianas, han sido totalmente estandarizadas, y entonces la pregunta es cómo si deberíamos hacer que la gente cambie su comportamiento para adaptarse a la normativa, o si la normativa necesita una actualización para adaptarse a las costumbres que tienen los agentes, ¿sí? Ahí voy a dejar la discusión. Excelente, doctor Morales. Y ahora quiero pasar a la presentación de Ludwig Torres, que nos va a hablar acerca de segmentación del mercado laboral. Ludwig es economista de la Universidad Católica de San Pablo, es candidato al doctorado en Economía en el programa de Economía Social de la Universidad Mayor de San Andrés y es profesor de Econometría de la Universidad La Salle, consultor senior en organismos internacionales. Adelante, Ludwig, por favor. Muchas gracias, Iván. Agradecido con la Fundación Konrad Adenauer por esta gentil invitación a ser parte de esta producción intelectual de importancia. Además, mandar un saludo a la gentil audiencia que nos acompaña en este espacio de diálogo. Solicitar tal vez a la producción, quisiera tener una preferencia de que se exponga más la presentación mía, dado que voy a exponer más datos, y sería conveniente seguir el relato con las cifras que voy a ir mostrando, por favor. Bueno, el tema que me ha tocado dentro de este libro es la segmentación del mercado laboral, viendo un análisis en una serie larga de más de 20 años, como a través de evidencia empírica, tratando de buscar ciertas respuestas a cómo es que cómo se da la dinámica de este sector informal, acompañado con baja capacidad por un sector formal en producir mejores ingresos, mayor empleo, posiblemente un aumento de la fuerza laboral que a la vez también trae consigo la migración campo-ciudad. Lo que la investigación presenta va a responder a 3 preguntas a través de datos: cómo evolucionó el trabajo informal en Bolivia en los últimos 20 años. Hay una presunción de que habría rebajado en cuanto a cifras, a pesar de mantenerse bastante alto. No es una cuantificación que esté convencionalmente aceptada por diferentes fuentes. De hecho, existe una discrepancia desde el mismo cálculo, pero vamos a ver alguna tendencia. Así también es posible identificar las características del trabajo informal, cuando refiero características en relación a ciertas condiciones que hacen de los trabajadores formales en cuanto a sus ingresos, posiblemente conexión con condiciones de vida y una relación entre pobreza y desigualdad. Así también verificar si es que el mercado laboral boliviano puede considerarse como segmentado entre formalidad e informalidad. Esta última pregunta tiene una vertiente teórica. Ya Joaquín hacía relación sobre esta discrepancia que existe entre una escuela estructuralista que considera que lo informal y lo informal coexisten dentro de una economía como puede ser la boliviana, pensando que la economía formal es productiva, es legal, es pujante, pero es minoritaria, distinto de una economía informal que todo lo contrario sería
poco productiva, tendría un dinamismo tal vez distinto, asociado con baja acumulación de capital humano, también relaciona temas de ilegalidad y por supuesto es la parte mayoritaria de todo el mercado laboral. Implícitamente yo voy a responder a si la informalidad se ha reducido en los últimos 20 años y esta discrepancia que decía entre estructuralismo y decía la otra vertiente de la dualidad, que no se piensa de que los mercados necesariamente coexistan, sino más bien que es respuesta a una falla de mercado, una asignación deficiente en trabajadores que podrían elegir. Parecería en esta corriente teórica de que el trabajador tiene la opción de irse entre uno u otro mercado en función de los intereses, en función de lograr posiblemente una flexibilidad de horarios, posiblemente una mejora de ingresos o posiblemente la alternativa a la formalidad sea la informalidad. Entonces, esa distinción entre un estructuralismo que demarca, segmenta mercados versus una dualidad que hace presumir de que uno puede transitar entre la formalidad y la informalidad. Presento una serie larga donde voy mostrando la informalidad en conexión con dos cuantificaciones, que es el subempleo visible dado por deficiencia de ingresos. Se piensa en un subempleo visible dado por una deficiencia en horas laborales a la semana. Todos esos trabajadores que trabajan menos de 40 horas y en relación de un subempleo invisible que relaciona deficiencias en cuanto a ingreso, estaríamos pensando aquellos trabajadores que están en el sector informal y ganan menos que una canasta básica alimenticia. Por supuesto, el subempleo visible más el invisible hacen del subempleo en total, que es una proporción importante del total de la informalidad en Bolivia. Las cifras son bastante elevadas. Se considera, la literatura empírica relaciona que cuando un país tiene niveles de informalidad superiores al 30%, ya se habla de alta informalidad. En el caso boliviano tenemos cifras que duplican ese parámetro. He buscado ensayar unos modelos probabilísticos, un modelo que trata de verificar la probabilidad de ser parte del sector formal e informal a través de características observables, donde las covariantes de análisis son la educación del hogar, la edad de la persona, del trabajador, la antigüedad, el sexo y alguna relación con alguna actividad económica a la cual pueda pertenecer. Los resultados muestran que la educación sería el elemento, el parámetro, el coeficiente que está resultando como el que demarca la mayor probabilidad de ser parte del sector informal. Entonces, aquellas personas que tienen menor educación tienen una mayor probabilidad de ser parte del sector informal. En promedio se puede pensar de que estamos hablando de 7.23 años de educación para una persona que pertenece al sector informal. Esto es pensar en una secundaria incompleta. Y su probabilidad es, viendo un efecto marginal de 0.54, que es estadísticamente significativo y que muestra realmente que es una variable determinante para ser parte del sector formal, ser parte del sector informal en lugar del formal. Los años de educación del hogar también influyen para ser parte del sector informal en una mucho menor cuantía, alrededor del 5%, y la edad tiene un efecto contrario, donde se piensa que personas que tienen mayor edad son tendientes a ser parte del sector formal. Esto nos estaría hablando de un sector informal con cierta juventud en cuanto a sus trabajadores. Lo mismo que relaciona el tema de la antigüedad y el sexo, que también demarca que hay una distinción. Esta es una regularidad estadística en una gran cantidad de las economías del mundo, donde las mujeres tienden a tener menores condiciones laborales y en este caso una mayor probabilidad de ser parte del sector informal. Tenemos unas variables dicótomas que dan cuenta de pertenecer a cierta actividad económica en particular, donde lo que cabe destacar es que los sectores de comercio, transporte y construcción básicamente están dando cuenta de que estos serían los trabajadores que tienen una mayor probabilidad de ser parte del sector informal. En este sentido, trato de verificar si existe una
recurrencia en cuanto a la transición ocupacional, verificando si realmente se puede tener esa dualidad donde el trabajador puede pasarse fácilmente de la formalidad a la informalidad y viceversa. Para este caso estoy utilizando datos de la encuesta de empleo que usa Panel. El Panel hace seguimiento a las mismas unidades observacionales en el tiempo. A lo largo de 2 trimestres les hace consultas respecto de su estado de empleo, de ingresos. Y en este caso podemos ver, si se fijan en la parte izquierda, está relacionando 2 periodos consecutivos, 2017 versus 2 periodos consecutivos en 2018. Y la diagonal principal, que muestra el cuadrante informal, muestra que el 84.32% de las personas no transitan entre la formalidad e informalidad, y lo mismo pasa con la formalidad, donde en la primera parte de arriba se puede ver que las personas entre trimestres se quedan siendo formales con un 90.84%. Uno puede arguir que estos datos se los está contrastando en un periodo muy breve de tiempo. Sin embargo, el tener la recurrencia de ver 2017 versus 2018 en los primeros 2 semestres, luego verificar en los tercer y cuarto trimestre y verificar más atrás y tener las cifras similares, dan cuenta de que esta recurrencia se está convirtiendo en un evento que es... se podría pensar la práctica común, ¿no es cierto? Es decir, es difícil pensar de que las personas transitan de manera flexible, de manera abierta entre la formalidad e informalidad, y más bien son poquísimos diría, los casos en los cuales el formal se convierte en informal y viceversa, donde el formal se convierte en informal, dando cuenta de que esta básicamente sería una evidencia que da cuenta de la segmentación del mercado laboral, el que por razones diversas que explicaré en un momento se ha hecho parte del sector informal, difícilmente luego se va a formalizar y viceversa. Lo que verifico, además del elemento ocupacional, es la distinción de ingresos, ver cómo se diferencia el ingreso del trabajador formal versus el informal a través de medias incondicionales, donde básicamente estamos viendo que en promedio el ingreso laboral final del trabajador informal es en una proporción importante mucho menor que el ingreso laboral final del trabajador formal, con una diferencia de casi, podríamos pensar, un cuarto del total de sus ingresos en total. Uno puede arguir en este tipo de cuantificaciones que existen muchas variables asociadas que dan cuenta de esta distinción, desde el hecho de que la informalidad puede traer consigo cierta traba burocrática que se deslinda, distinto del trabajador formal, que por su formalización puede en cierta forma generar mejores recursos. Tratando de despejar esa cuestionante, es que habría realizado una cuantificación condicional a características observables bajo diferentes métodos de pareo que dan cuenta de cómo se manifiesta esta diferencia, dejando controladas las características observables, y se puede ver utilizando básicamente más de 7 métodos de pareo, de que en todos los casos los trabajadores del sector informal en promedio ganan menos que los trabajadores del sector formal. Todas las cuantificaciones son estadísticamente significativas y en cierta forma están dando otra evidencia más de que en el caso boliviano existe una segmentación de trabajadores entre la formalidad y la informalidad, distinto de la dualidad presumible teóricamente hablando. Relacionando una característica importante para el caso de informalidad con lo que puede ser pobreza, básicamente podemos ver una correlación importante donde la informalidad está alimentada por grados importantes de pobreza moderada y pobreza extrema, y esto se da de una forma recurrente a lo largo de una serie de más de 20 años.
También podemos verificar niveles de informalidad y desigualdad, donde claramente es posible ver que la desigualdad para los trabajadores del sector informal es mucho más marcada que la desigualdad de los trabajadores del sector formal, que es otro elemento también a considerar, que asocia no solamente baja educación, no solamente pobreza, sino además desigualdad. Como conclusiones, es posible dar cuenta de que la evolución del trabajo informal en Bolivia se ha dado con ciertas reducciones de los niveles que sobrepasaban el 60% en los 90s, pero también podemos hablar de una dinámica oscilante donde hay bajas, hay subidas y la proporción de la población ocupada en el sector informal todavía se mantiene bastante elevada. En promedio, en los últimos 10 años es superior al 56%, pese a las bajas que se habrían dado en pobreza moderada y extrema. En cuanto a sus características, lo que trato de mostrar con datos es que se evidencia la segmentación del mercado laboral asociado a características de interés como pueden ser la educación. Aquí relacionamos baja formación de capital humano, los puestos de trabajo que decíamos comercio, transporte y servicios, básicamente es la cara que trae consigo la informalidad. La antigüedad, ya hablábamos de una población informal que es bastante joven y más bien rebaja la probabilidad con los años de ser parte de la informalidad, y así también la relación entre pobreza y desigualdad con el fenómeno de la informalidad en cuanto a empleos. El trabajo informal se asocia con cuantificaciones de desempleo visible, que decía por reducción de horas laborales, menos de 40 a la semana, y ausencia de ingresos en el caso de una informalidad invisible por pocas horas trabajadas, a pesar de que el trabajador quisiera trabajar más. Por tanto, esto relaciona precariedad y persistencia. Y básicamente lo que he presentado son algunas cifras que brindan un humilde aporte al entendimiento de la naturaleza del empleo informal como una pauta para la política pública. El libro realmente trae consigo muchos más elementos de análisis que complementan a un pequeño punto de vista que yo he querido abordar, no como una presunción, sino basado en evidencia empírica, de relacionar ciertas condiciones de trabajo, ciertos factores que dan cuenta del sector informal y algunas directrices que pueden aportar a la política pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Lupin, muy clara y muy técnica tu presentación, muchísimas gracias por ello. Vamos a hacer dos anuncios importantes. El primero es que el libro de manera digital en PDF lo vamos a subir a la página web de la Fundación Konrad Adenauer, www.cas.de/Bolivia, y ahí ustedes van a poder bajar la publicación. En segundo lugar, si hay interés de algunas personas específicamente en que tengan la versión en hard copy, nos puedan escribir al mail de la fundación para que les podamos remitir. Tenemos pocas publicaciones para poderlas distribuir de manera física, pero también van a estar disponibles. El podcast de esta presentación, junto con la grabación de la presentación, va a estar en nuestras redes sociales. Las vamos a subir en YouTube y también en Facebook para que ustedes puedan tener, y vamos a tener un formato audible solamente en podcast para que la puedan escuchar. Ahora quiero presentar a Rubén Ferrufino para que nos hable acerca de la política tributaria como incentivo a la formalidad. Rubén Ferrufino Goitia es un economista con maestría en la Universidad del Estado de Arizona, en los Estados Unidos. Fue profesor en las universidades católica y en la Universidad Privada de Bolivia. Trabajó para Naciones Unidas en Chile y para la CAF en Venezuela. Fue viceministro y ministro interino en las áreas de finanzas públicas y pensiones. En el sector privado fue ejecutivo de entidades de microfinanzas y organizaciones de representación empresarial. Publicó diversos artículos y libros en temas macroeconómicos, minería, pensiones, regulación laboral, desarrollo empresarial, y obviamente en esta publicación sobre el tema de informalidad, un estudio que Rubén está llevando a cabo por los últimos 3 años al menos. Adelante, Rubén, por favor. Lo que pretende el capítulo es plantear iniciativas de política pública que se comenzaron a formular en el año 2018. En esa época también Iván y la CAS
afortunadamente nos convocaron para poder trabajar en el proyecto del libro que hoy día nos convoca. Es en esa época que las ideas comenzaron a formularse en un espacio de trabajo que compartíamos con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, y en la lógica normalmente uno plantea las ideas y con el tiempo algunas de ellas se convierten en política pública. Aquí afortunadamente lo que ha sucedido es que inmediatamente se iban formulando las ideas, ha comenzado a calar y eso se ha convertido finalmente en política pública. El objetivo del proyecto era impulsar algún mecanismo o una combinación de 3 mecanismos de manera más específica que contribuyan a un proceso voluntario de formalización de la economía. Entonces, en esa época, estoy hablando del año 2018, quien era ministro de Hacienda y hoy día es presidente, recibió a la Confederación, de la cual yo era parte, le presentamos la propuesta, y transcurridos los años, hoy día esa propuesta en un componente, quedan 2 pendientes, en un componente ya es política pública y es lo que se ha denominado el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado, que en la versión original lo llamábamos de manera más simple facturas por efectivo, ¿ya? Entonces yo creo que celebramos de manera doble en el caso de la Fundación el grado de incidencia que se ha tenido con esta idea, y por supuesto para mí ha sido un honor encabezar esta iniciativa. Dicho ello, entonces, concentrándonos quizás ya en la pantalla que refleja la presentación, este esquema muestra de manera general las 3 patas del trípode que les venía comentando, ¿no? Facturas por efectivo, que finalmente es el régimen de reintegro en efectivo, el impuesto al valor agregado. Hay un segundo componente que es la cotización a la jubilación a través del consumo, y finalmente el régimen emprendedor. Todo esto parte del hecho de que la decisión de la informalidad, como los colegas han adelantado, es básicamente una decisión de costo-beneficio, ¿no? La gente decide ser informal porque eso le representa mejores oportunidades para poder mantener y prosperar en su negocio. Ahora, la idea de todo esto es generar los mecanismos y los incentivos para que la gente pueda transitar a la formalidad. Y hay varias razones para ser formal, pero partamos de algo bien sencillo. Por un momento cerremos los ojos, imaginemos este país, quizás en 50 años más, con desarrollo productivo, con desarrollo industrial, con empleo decente, con beneficios y derechos humanos incorporados en las políticas laborales. Si uno sueña con ese país del futuro en esas condiciones, seguramente en ese sueño vamos a tener más una imagen de un país donde la estructura productiva es esencialmente formal y no más bien como hoy día informal. Pero la informalidad hoy día es una realidad y lo que planteamos es mecanismos que ayuden desde el Estado y desde las instancias donde se pueda generar avances, tomar de la mano al informal y llevarlo gradualmente a la formalidad, ¿no? La informalidad ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Lo que en los años 80 era una actividad de subsistencia, hoy día tiene mucho potencial. Hay sectores informales que en el libro los denominamos sectores dinámicos, que tienen que ver con emprendedores que están en el límite de crecimiento, necesitan una camisa más grande para crecer, tiene mucho potencial de crecer, pero ciertamente la complejidad de la formalidad más bien les representa una barrera para poder ampliar y para poder expandirse. Entonces, la propuesta justamente va en esos 2 sentidos. Hay que crear los incentivos para la formalidad, pero ser formal también debería ser más fácil, ¿no? Entonces, voy a pasar rápidamente el componente de facturas por efectivo, que afortunadamente ya se ha hecho una realidad. Tenía objetivos, el primero era proteger mercados, particularmente el contrabando, porque gran parte de la informalidad también estaba vinculada y todavía sigue vinculada a esa actividad, que además mella, si tú segmentas la informalidad, hay informalidad en el ámbito productivo de transformación y informalidad en el comercio. Entonces, el contrabando y la informalidad que procede de ese espacio daña al informal que está tratando de generar iniciativas para sustituir importación. 2 era proteger y ampliar el empleo formal existente, es un tema muy importante en relación a lo que se define como empleo de calidad y empleo digno.
Ampliar la base de contribuyentes es una larga aspiración que tiene el país desde los años 80, desde el año 86 particularmente, en que se hizo la reforma del sistema tributario, y involucrar al consumidor en la formalización. Eso significa que si uno se pone en el lugar de la administración tributaria, realmente la cantidad de fiscalizadores que tendría que haber para lograr un proceso de formalización sería simplemente inalcanzable, ¿no?, en términos de rentabilidad de la actividad que pueda llevarse adelante desde el punto de vista de la fiscalización. Entonces aquí lo que se plantea que es el consumidor el que debería contribuir a la formalización, más allá del discurso, digamos, de crear la cultura tributaria, ¿no? Es el consumidor por un interés propio, por un beneficio propio, el que participaría en este proceso. Entonces, en este esquema simplemente ponemos en antecedente lo siguiente, ¿no? El año 86 se hace la reforma tributaria. El eje de la reforma tributaria ha sido el impuesto al valor agregado, que sigue siendo el impuesto que más recauda en el país, y el impuesto al valor agregado funciona en cascada, ¿no? Supongamos que hay una persona que es el consumidor y van a ser consumidor, ¿no? Cuando el consumidor demanda un bien o servicio, yo le vendo ese servicio. En el momento que yo hago la venta, se me genera un débito fiscal, y para poder producir el bien que yo necesito venderle a Iván, le tengo que comprar a Geoff los insumos, y en ese momento entonces yo genero un crédito fiscal. La diferencia entre ese débito y crédito fiscal es la base impositiva, y por supuesto es lo que va generando en el tiempo la acumulación de la recaudación del IVA mercado interno y del IVA también de importaciones, que son los más centrales en términos de los ingresos fiscales. ¿Qué ha pasado en todo este último tiempo? Hace varios años se ha definido ciertos umbrales para que 4 salarios mínimos estén exentos de la presentación de facturas. Y en el diseño original, el mecanismo que hacía funcionar la recaudación del IVA justamente era la retención de una parte de los ingresos en el impuesto que se llamaba régimen complementario al IVA. El RSIVA funciona fundamentalmente para la gente que tiene dependencia formal, ¿no? Si mi empleador, yo tengo un trabajo donde existe un empleador formal, él me va a retener ese impuesto y yo con mis facturas las voy a recuperar. Entonces, a través de ese mecanismo que se generaba el incentivo para que la cadena de recaudación del IVA funcione de manera eficiente. Como les decía, esos 4 salarios mínimos, con la subida del salario mínimo, en buena hora que ha sucedido también eso, ha significado que el umbral sea alrededor de 8.000 bolivianos, y todos los que ganan por 8.000 para arriba son los que piden factura. O sea, hay 2 cosas claves a entender, ¿no? El empleo formal, ya lo han dicho los colegas, es menos del 20% de la población ocupada, y de ese empleo informal es aún más chico el segmento que está en ese umbral por encima de los 8.000 bolivianos que requiere facturas para descargar. Finalmente, la historia es que se ha diluido ese efecto de estímulo de recaudación que tenía el RSIVA, y por lo tanto eso ha significado también una disminución en el potencial de recaudación, y por supuesto un escenario donde no hay ningún incentivo, no hay ninguna condición por la cual un emprendedor informal tenga que emitir factura a lo largo del tiempo. Entonces, ese efecto cascada es el que se ha venido diluyendo, y lo que se plantea en el trabajo es cómo poder recuperar ese mecanismo que haga eficiente la recaudación y que genere el incentivo para que sea el propio consumidor el que demande las facturas. Entonces, de ahí es que surge el programa de facturas por efectivo en sustitución del RSIVA, y lo que se apunta es a un mecanismo por el cual la gente, cada vez que vaya a comprar un bien o un servicio, pueda exigir la factura, y un pedazo, una parte de esa factura le pueda ser devuelta a lo largo del tiempo. Se planteaba esto que pueda ser reembolsado a las personas que se inscriban en el programa a fin de año, como parte de este esquema del segundo aguinaldo, pero quizás en una visión más sostenible en el largo plazo. Entonces, miren lo que ha pasado cuando vemos cómo ha sido la relación del deterioro del RSIVA. Esa línea lo que está mostrando es el cociente entre el RSIVA y el total IVA recaudado en el mercado interno.
al principio, digamos, en el año 90, tenía un factor poderoso de estímulo, digamos, en la recaudación del IVA, pero eso se ha ido diluyendo a lo largo del tiempo hasta llegar a menos de 5% en el año 2015, ¿no? Entonces la idea es crear el mecanismo que pueda restablecer ese mecanismo que es importante para jalar la dinámica en la recaudación del IVA. Y ahí es que surge este programa y se planteaba en el origen, y así está expuesto en el documento, en el libro, que cada factura se canjea por un equivalente a un porcentaje del valor consignado en ella, en la factura. Esta podría ser canjeada a fin de año. Por ejemplo, cada 100 bolivianos, el titular de la factura recibiría 3.25 bolivianos, que es una fracción de la alícuota del impuesto, ¿no? En el caso final de la política pública se ha definido 5%, que es incluso más agresivo de lo que se había planteado originalmente. Ahora, ese porcentaje de 3.25 tiene un componente a lo largo del año de beneficio muy importante. Ahí se planteaba, por ejemplo, si una familia gasta 10.000 bolivianos al mes, ¿no?, con esa tasa de canje, al año, digamos, o al fin de año, podría haber recibido 3.900 bolivianos como un bono, ¿no? Considerando el salario mínimo del año 2000, 2.000 bolivianos al mes, eso generaba, digamos, un ingreso extraordinario a fin de año de 780 bolivianos, que, valga decir, es 2 veces la renta mínima, digamos, la renta dignidad. Entonces, era un monto atractivo e importante, ¿no? Es interesante ver esto, que a la vez que esto genera una dinámica de recaudación adicional, ¿verdad?, que son recursos que en el momento no los tenía el Tesoro, ¿no?, parte de esos recursos se pueden devolver a la gente a través de este mecanismo. Eso quiere decir que el esfuerzo fiscal que podía haber tenido este mecanismo era bajo por el hecho de que más bien se planteaba que de la recaudación adicional la mitad sea devuelta a la gente y la otra mitad permita fortalecer los ingresos fiscales en esta lógica de generar beneficio o un escenario de gana-gana, win-win, tanto para el Estado como para la sociedad, ¿no? Entonces, el programa se planteó como voluntario, efectivamente a salir como voluntario en el decreto que crea el régimen. Los ciudadanos son los que van a presionar la emisión de facturas, porque la gente va a exigir facturas en la perspectiva que a fin de año va a tener este incentivo, este bono, ¿no? Y el esquema va a premiar a los ciudadanos que sean activos en la política de lucha contra la informalidad o el contrabando, ¿no? Esta es una parte que tiene que ver, además complemento con otros componentes que tienen que ver con la parte de facilitar el acceso a la formalidad. Entonces, bueno, esta es un poco la proyección que se mostró, los efectos positivos, mayor incentivo para ser formal, eso implica empleo protegido, más consumidores que exigen facturas, formalización no solo de los dependientes formales, mayor competencia leal y menor incentivo al contrabando, mejores perspectivas en el mercado para el formal, mayor recaudación fiscal, que también es importante desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas públicas, participación social con incentivo para pedir facturas y finalmente facturas que se convierten en una retribución generalizada a personas naturales. Esto para nada aplicaba, digamos, a empresas, ¿no? Bien, el segundo, para ir rápidamente, el primer componente, digamos, para cerrar, ustedes lo han visto ya definido en política pública, han visto al actual presidente del Estado entregando los primeros cheques a la gente que se ha inscrito al programa y ha recibido parte del mecanismo. El segundo componente, que es que tiene que ver con la cotización a la jubilación a través del consumo. La lógica es la siguiente, ¿no? La jubilación es un elemento fundamental en términos de los ingresos permanentes y los ingresos en la vejez. Los que son afiliados al sistema de pensiones y que tienen un perfil de aportes, es decir, son afiliados activos, ¿no?, que hacen contribuciones, no excede el 17% de la población ocupada. Entonces realmente es muy limitada la cobertura del sistema de pensiones y creo que aquí se abre una oportunidad muy interesante para poder ampliarlo a través de un mecanismo que se complementa además con el anterior que hemos planteado, ¿no? En los años 90 se cambió el sistema de ahorro a capitalización de aportes. El problema con el nuevo sistema, que bueno, ya no es tan nuevo, está desde el año 96, es que el sistema de pensiones requiere un agente de retención formal, ¿no?
El informal podría participar de manera voluntaria, pero la dificultad ahí es lo que se denomina en la literatura como la miopía, ¿no? La gente joven no piensa en la jubilación y por lo tanto prefiere tener el dinero hoy que hacer aportes voluntarios a su jubilación cuando tiene 20, 30 años. Nadie piensa en lo que va a llegar a partir de los 60, 70 años, ¿no? Entonces, la informalidad siempre ha sido una limitación para ello y la idea es darle vuelta y encontrar la solución para eso, ¿no? Se ha cambiado entonces el sistema de ahorro y capitalización de aportes, donde el empleador actúa como agente de retención. Pero el problema en países, como hemos visto a lo largo de estas presentaciones, es que donde hay informalidad no hay agente de retención, ¿no? Entonces, lo que se plantea aquí es darle alguna salida a esta cobertura que es limitada por la informalidad, y por supuesto, y eso resolver un problema futuro que tiene que ver con un número creciente de personas en edad avanzada, con ingresos limitados o sin ingresos, y la captura del aporte implica la formalidad laboral, ¿no? Entonces, los objetivos se reflejaron en dos componentes, ¿no? Ampliar la cobertura de aportantes mediante la formalización de todas las personas naturales mayores de edad. Todas las personas naturales con su gasto acumularán el ahorro previsional y eso va a incrementar la cobertura. Entonces, básicamente es, si hoy día para poder hacer aportes necesito un empleador formal que me retenga la cotización del ingreso, es decir, antes de darme mi cheque o depositarme en mi cuenta me tienen que retener para transferir la AFP, la idea es que esto se haga, el aporte se realice a través del gasto, en el momento de la ejecución del gasto. Cada vez que alguien va a comprar un bien y servicio, una parte, digamos, de ese gasto vaya a ser retenido y eso fluya a las cuentas de las personas. Entonces, esa lógica es la que engloba, digamos, este segundo componente. Ahí se reflejan los efectos positivos del programa, ¿no? Hay un fuerte incentivo, digamos, para pedir facturas, no solamente el hecho de que vas a tener a fin de año lo que hoy día la política pública ha denominado como el reintegro efectivo, o lo que estaba en la propuesta que era facturas por efectivo o el premio de fin de año, pero además vas a tener el mecanismo por el cual vas a ir viendo, construyéndose a lo largo del tiempo, desde muy joven, la jubilación a través del gasto. Porque si algo no va a suceder, digamos, es que dejes de gastar. Una parte siempre, el ingreso permanente, el ingreso que generas a lo largo de la vida, en algún momento lo vas a gastar y por supuesto es en el momento del gasto en el que se va a ir capturando y acumulando el porcentaje correspondiente en las cuentas de jubilación. Entonces, a mí siempre me preguntaban, porque esta presentación se ha hecho varias veces, me decían, pero ¿cómo esto resuelve el problema de que la gente va a decir, no, el vendedor que es informal siempre te va a decir, bueno, te voy a rebajar? El problema es ahí que no vas a tener la posibilidad como consumidor de calcular si es que la rebaja que te hace el vendedor es la justa o no es, porque además tienes que calcular lo que dejas de ganar por no aportar para recibir a fin de año el bono de facturas por efectivo y lo que dejas de percibir en tu cuenta individual al no pedir la factura. Entonces, ciertamente esto lo que genera es un incentivo bien fuerte para trabajar y exigir la factura, que es el principio por el cual, digamos, se va resolviendo el tema de la incorporación y la ampliación de la base de contribuyentes, ¿no? Entonces, hay un componente adicional que es un efecto muy positivo en el Fondo Solidario. En el sistema de pensiones, además de las cuentas individuales que son contributivas, hay un fondo solidario que tiene la responsabilidad de aportarle a aquellas personas que no hayan acumulado un monto suficiente como para acceder a una pensión mínima. Entonces, en esas transacciones que se dan, ¿no?, entre personas naturales, ciertamente el monto, digamos, de la venta, un 10% de la venta, que es la tasa de cotización, va a ir a la cuenta de una de las personas, pero también hay compra y venta y transacciones entre personas que no son naturales, entre personas jurídicas. Una empresa le vende a otra empresa. En ese caso, esa transacción, ¿verdad?, puede ir, y aquí se plantea esa transacción, va a fortalecer el fondo colectivo o este fondo solidario, del cual se puedan también asignar recursos para las personas que no lleguen a complementar, digamos, el monto mínimo requerido para la jubilación. Esto es clave en el sentido de que hoy día, ¿no?, la situación actuarial de ese fondo solidario es muy precaria. Y si queremos mantenerlo y fortalecerlo en el tiempo, creo que esta es una vía muy posible
para poder llevar adelante ese propósito, ¿no? Yo voy a ir avanzando, digamos, en el último componente, que es el régimen emprendedor. Tiene que ver con este hecho de hacer que sea fácil ser formal, ¿no? Sin entrar más detalle, déjeme ir cerrando las ideas aquí. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? El régimen impositivo simplificado, el régimen simplificado, fue creado en los años 80 básicamente para actividades casi de subsistencia, ¿no? Los umbrales de capital y de ventas son bien pequeños y por supuesto funcionaron en su momento para lo que era el comercio minorista, para lo que eran vivanderos, para lo que eran artesanos. Hoy día la informalidad es mucho más que eso, tiene mucho potencial, y yo creo que hay que verla con esos ojos de potencial de mejora, de expansión de la producción, de incorporación, de innovación, etc. Entonces, pero la realidad es la siguiente, ¿no? El régimen simplificado es demasiado chico para estos emprendedores dinámicos de la informalidad, y el régimen general es demasiado grande. O sea, el régimen general le exige a un emprendedor, ¿no?, pequeño, la misma carga administrativa que le exige a un banco corporativo, ¿no? Y ese emprendedor no tiene la posibilidad de tener un contador a tiempo completo, no tiene la posibilidad de tener un equipo de abogados que le ayude a hacer la gestión tributaria sin riesgos, no tiene una cantidad de cosas que sí tienen, digamos, las empresas más grandes. Entonces, para poder hacer viable esto se requiere un régimen intermedio, donde este emprendedor se sienta cómodo de manera temporal y pueda crecer en ese espacio, fortalecerse para llegar en algún momento a enfrentar la formalidad y pasar al régimen general con las condiciones necesarias para poder no solamente mantenerse en ese espacio, sino no caer en el intento de ser formal. Sobre todo para todos estos emprendedores que tienen esta trayectoria dinámica, el espacio de crecimiento hace que el costo de la informalidad sea mayor que el beneficio de permanecer en ella, ¿no? La señora que vendía papas fritas a los kioscos, eventualmente ha comenzado a tener contacto con supermercados, ¿no? Pero para venderle al supermercado necesita emitir factura. Para emitir factura necesita ser formal. Entonces, esa señora es la que tiene que tener este mecanismo del régimen emprendedor, cuya esencia básica es el monotributo, es decir, pagar una sola vez al mes un monto equivalente a lo que representaría pagar una cantidad de tributos en el ámbito formal, ¿no? Pero que sea simple, que sea libre de riesgos y que no esté sujeto a dificultades posteriores. Entonces, este régimen emprendedor está bastante bien descrito en la propuesta y en el libro, y eso, querido Iván, cierra, digamos, este trípode, este círculo de iniciativas desde el punto de vista tributario que podrían contribuir de una manera gradual, con incentivos y con mecanismos que faciliten para que la informalidad transite hacia la formalidad. Cierro una vez más con esa reflexión que hice en algún momento de cerrar los ojos e imaginar la economía boliviana en 50 años, donde seguramente lo que vamos a querer es un escenario donde hay trabajo formal, donde hay innovación, donde hay acceso amplio a mecanismos de financiamiento, donde hay espacio amplio a espacios o oportunidades para exportar bienes y servicios. Entonces, en suma, yo creo que hoy día tenemos la informalidad como una realidad. No planteamos ningún prejuicio, sino que imaginamos el futuro con una transición, con una trayectoria gradual, ventajosa y apropiada para crear la formalidad de los próximos años. Eso de mi parte, querido Iván.